Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. El tema que vamos a ver hoy es la facturación 4.0, sus principales cambios. El temario que veremos son los principales cambios del anexo 20 en la versión 4.0, la vigencia, validaciones, facturación global, facturación RFC genérico, documentos de pago y cancelaciones. En estos principales cambios encontramos que el campo de nombre o denominación o razón social del receptor es un campo obligatorio. Se incorporan campos también de régimen fiscal del receptor y domicilio fiscal del receptor, los cuales son de uso obligatorio. Se incorpora el campo de exportación, donde deberá señalarse si el comprobante corresponde a una operación de exportación definitiva o temporal. Se incorporan los campos de periodicidad, meses y año para los efectos de emisión de facturas globales y se adiciona el campo objeto del impuesto. Dentro de la vigencia que vemos, que el 1 de enero de 2022 entra en vigor la versión 4.0 de la factura electrónica de manera opcional. Durante todo este año pasado han dado varias prórrogas. La última fue al 31 de marzo de 2023, en la cual termina el uso de la versión 3.3 de la factura electrónica. ¿Qué quiere decir? Que al día 1 de abril de este año 2023, la única versión válida será la versión 4.0 de facturación electrónica. Dentro de las validaciones se valida el nombre del emisor y receptor, se valida el domicilio, es decir, el código postal del emisor y del receptor, y se valida el régimen fiscal conforme al catálogo. ¿Qué son estas validaciones o cómo aplican? Bueno, tanto en el nombre del emisor como en el receptor, lo que se valida es que el nombre venga conforme a la constancia de situación fiscal. En mayúsculas, si es una persona moral, en este caso estamos viendo la constancia de situación fiscal y la cédula de identidad fiscal. La cédula de identidad fiscal no nos sirve mucho porque aquí viene Arándanos de Occidente SPR-DRL. Sin embargo, en la cédula de identificación fiscal, el nombre o denominación o razón social es Arándanos de Occidente, sin el régimen capital. Es decir, quitamos el SPR-DRL. De igual forma, si en mi nombre como emisor o en el nombre de mis clientes como receptores tienen un SADCB, un SA, un SAPI, hay que quitarlo y dejar únicamente lo que venga en este renglón de denominación o razón social. En cuanto al domicilio, se valida que coincida con el código postal asignado en esta cédula o en esta constancia y tiene que coincidir. Si no coincide, no timbra. En cuanto a la persona física, que se valida que el nombre venga tal cual como está en la cédula de identidad fiscal o en la constancia de situación fiscal. Y tiene que venir en mayúsculas, empezando por el nombre, seguido del primer apellido y posteriormente el segundo apellido. En este ejemplo es Carla Espinosa Ruiz. El código postal también se valida el código que tenga asignado en esta cédula o en esta constancia. En cuanto a las validaciones del régimen fiscal, en este campo solo se valida que el régimen exista en el catálogo SAT y que corresponda al tipo de persona. Es decir, si el régimen es para persona moral o física, que coincida con el tipo de contribuyente, es lo único que se valida. No se valida que el régimen venga conforme a constancia. ¿Por qué? Porque un contribuyente puede tener más de un régimen. Por lo tanto, es de suma importancia que pongamos mucho cuidado en el régimen que asignamos en nuestras facturas para que nuestros comprobantes se vayan de forma correcta. Un poquito más claro. Si yo soy persona moral y tenía el régimen 601 de general de ley, pero resulta que este año me cambiaron al 626 de reciclo y por alguna razón a mí se me olvida cambiar el régimen y dejo el 601, sí me timbraría la factura, no me daría ningún error, aunque el régimen sea erróneo. Por eso hay que tener cuidado en el régimen que asignamos tanto en nosotros como empresa emisora y en el cliente como persona receptora. En cuanto al uso, no solo se valida que pertenezca a persona moral y física, sino que ahora también se valida el régimen al que pertenece. Es decir, si yo quiero un uso en particular, esto se va a validar así el régimen que yo tengo permite que se use. Ejemplo, yo a lo mejor soy una persona física y tengo un crédito hipotecario de una casa habitación y yo quisiera que en mis
facturas viniera el uso de 0,5, intereses efectivamente pagados por créditos hipotecarios en casa habitación. Sin embargo, como yo soy reciclo, este uso no permite que reciclo lo utilice y no me lo pueden asignar en mis facturas, ¿sí? Entonces, en la versión 4.0 no solo se valida que el uso pertenezca a persona física y moral, sino también se valida el régimen que tiene esta persona física o moral. El nodo de exportación. Se incorpora el campo de exportación en todos los FDIs, donde deberá señalarse si el comprobante corresponde a una operación de exportación definitiva o temporal. Aquí cabe mencionar que cuando nosotros asignamos el valor 0,2, debe existir el complemento de comercio exterior. Ejemplo, yo quiero generar una factura con complemento de comercio exterior, entonces en el nodo de exportación debe tener el valor 0,2. Si pongo cualquier otro valor, no me timbraría y me mandaría un error. En el nodo objeto de impuesto, se debe registrar la clave que corresponda para indicar si la operación es objeto de impuesto o no. Y las claves son las siguientes: no objeto de impuesto, sí objeto de impuesto, sí objeto de impuesto y no obligado al desglose, sí objeto de impuesto y no causa impuesto. Y podemos utilizar cualquiera de estos códigos para asignarlos en nuestras operaciones. En cuanto a la factura global, aquí yo quise meter un poquito más de información porque veo que en los cursos que he dado regularmente se confunden. Primero hay que entender la diferencia entre la factura global y la factura de RFC genérico. Una factura global es cuando el cliente no solicita factura por sus compras, pero el contribuyente aún así está obligado a facturar esos ingresos, para lo cual en la regla miscelánea 2.7.1.2.21, establece el mecanismo para emitir las llamadas facturas globales, que se generan por todos aquellos ingresos que derivan de operaciones por las que los clientes no solicitaron factura y en consecuencia no se tienen datos fiscales del receptor para emitir estas facturas, ¿sí? El ejemplo que les doy muy seguido: yo tengo una papelería, llega un cliente, me pide 2 plumas y no me pide factura, y luego llega otro, me compra 10 libretas, no me pide factura, llega otro y me compra 20 cartulinas y no me pide factura. A lo mejor al final del día, de la semana, del mes o del bimestre, yo hago una factura global por todas esas operaciones, donde esta factura va a incluir cada uno de esos tickets. No va a describir qué vendí, nada más va a decir el ticket y el monto de ese ticket. Eso sería una factura global. Diferente a una factura RFC genérico. Una factura RFC genérico es en aquellas operaciones en las que el cliente solicita factura por la operación, pero no tiene un RFC. Entonces, la regla 2.7.1.23 señala que cuando no se cuente con la clave del RFC, se consignará la clave genérica en el RFC, es decir, el XAXX 0101010000, y cuando se trate de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero que no se encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave genérica del RFC extranjero, que es XEXX 0101010000. Ejemplo, pues yo voy y compro un colchón y quiero mi factura por temas de garantía, pero no proporciono mi RFC o no tengo un RFC. Sin embargo, yo quiero mi factura por cuestiones de garantía. En ese caso, pueden hacer la factura a mí, Claudia Mena, con el RFC genérico. ¿Sí? Pero aquí sí describe que lo que se me vendió fue un colchón. Entonces, esta es la diferencia entre una factura global y una factura de RFC genérico. En la factura global 4.0 dice que para los efectos del CFDI, donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación del CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Se agregan los campos de captura año, periodicidad y meses en la factura global para cumplir con las disposiciones fiscales en la nueva versión 4.0. Esto únicamente en la global. ¿Cómo distingo la global? Como ya les había comentado. Aquí no sale que vendí. Aquí si se fijan nada más dice venta, el nodo de identificación que es el número del ticket y en cuanto a lo que se vende, la clave de producto o servicio es 01010101. Y la unidad es actividad. Esto se da por la guía de llenado de la factura global, donde me indica cuáles son las características de esta factura. Ahora, el cambio para la 4.0 es que en el nombre debe de ser público en general con mayúsculas,
exclusivo para factura global. Este nombre no lo puedo utilizar en otra factura o en una factura de RFC genérico. Este nombre de público en general, así tal cual con mayúsculas, es exclusivo para la factura global, combinado con el RFC genérico nacional. El régimen, como es obligatorio, tiene que ser el 616, porque recordemos que es un dato obligatorio y al no tener el público un RFC, se le asigna el 616 sin obligaciones fiscales. El uso del CFDI será sin efectos fiscales, esta es una nueva clave. Y el código postal tiene que ser el mismo que el del emisor. Si nosotros llenamos así nuestro CFDI con todos estos datos, nos obligará a que asignemos el año, la periodicidad y los meses de esta factura. Y esto conformaría mi factura global. Caso contrario, en las facturas de RFC genérico. En las facturas de RFC genérico puede ir cualquier nombre menos público en general, ¿sí? Cualquier nombre. Claudia Mena, Juan Pérez, ventas de mostrador, público general sin el en, cualquier nombre, o público en general con un punto al final o con acento, como quieran, pero público en general así tal cual como está aquí en mayúsculas, no. Cualquier nombre distinto a público en general. El RFC puede ser el nacional o extranjero según la operación que nosotros estemos generando, y en estos dos casos el régimen tiene que ser 616 sin obligaciones fiscales, el uso sin efectos fiscales y el código postal también el mismo que el del emisor. Aquí, como el nombre no es público en general, no me obliga a que asigne el nodo o los datos de año, periodicidad y meses. Y si se fijan aquí en esta factura, sí viene que vendimos pintura, brocha, aquí sí describe qué fue lo que se vendió en esa operación. En cuanto a facturas de recepción de pagos, bueno, aquí se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objetos de impuesto. Se incluye también un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Y también se identifican los pagos a cuentas de terceros. Aquí, ¿qué vamos a ver? Bueno, en cuanto a la información, lo que cambia es el uso del CFDI. Antes se utilizaba por definir, pero ese uso ya no existe en la 4.0. Ahora se va a utilizar un uso que se llama pagos. Habrá un detalle del impuesto, porque antes en los recibos electrónicos de pago de la versión 3.3 no había un detalle del impuesto, por lo que me decía la autoridad que yo me tenía que acreditar de manera proporcional al pago que yo estaba realizando. Pero en esta versión 4.0 ya hay un detalle, ya dice qué impuestos están pagando, cuál es el importe base y de qué tasa y de qué cuota estoy pagando y el importe del impuesto que se está pagando. Otro cambio también es que ahora el recibo electrónico de pago se tiene que generar a más tardar el 5º día natural del siguiente mes al que se recibe el pago. En la versión 3.3 era al 10º día natural del siguiente mes al que se recibe el pago. En esta versión es al 5º día natural al que se recibe el pago. Ejemplo, todo lo que a mí me pagaron en febrero, tengo a más tardar el 5 de marzo para emitir el comprobante de pago. Y lo que me pagaron en marzo, tengo a más tardar el 5 de abril para emitir este recibo electrónico de pago si es que aplicara. En cuanto a la cancelación, bueno, aquí dice que al cancelar el CFDI se solicita un motivo de cancelación de acuerdo a las nuevas especificaciones y modificaciones implementadas en el anexo 20. Bien, aquí qué cambios hay. En cuanto a la cancelación, les recuerdo un poquito que un XML o está vigente o está cancelado. Si está cancelado, pues ya no hay nada que hacerle. Pero si está vigente, puede tener dos estados, no cancelable y cancelable. Si es no cancelable, quiere decir que es un documento vigente que tiene relacionado otro documento vigente. Ejemplo, yo tengo una factura a la cual le generé o le relacioné un pago, esa factura se vuelve no cancelable por tener un pago vigente. Si yo quiero que esa factura se vuelva cancelable, tendría que cancelar el pago para que esa factura vuelva al estatus de cancelable. O yo tengo esa factura y le genero una nota de crédito. Y al generarle la nota de crédito, la factura se vuelve no cancelable. Para volverla cancelable, tengo que cancelar esa nota de crédito y la factura volverá con el estatus de cancelable. Cuando el estatus es cancelable, yo tengo que solicitar la cancelación, incluir un motivo por qué quiero cancelarla, y si es cancelable sin aceptación, pues simplemente se cancela.
Pero si es cancelable con aceptación, yo tengo que esperar a que mi cliente acepte esa cancelación, ¿sí? Y aquí hay varios escenarios. Una, la acepta y el comprobante se cancela. Dos, la rechaza y el comprobante no se cancela. Y si yo quisiera cancelar ese comprobante, tendría que volver a hacer la solicitud y de manera expresa el cliente tendría que aceptarla o ya no la podría cancelar. Y la tercera opción es que no haga nada. Es decir, yo solicito la cancelación, incluyo el motivo, requiere una aceptación, pero mi cliente no hace nada, ni la acepta ni la rechaza. En ese caso, pasando 72 horas, el comprobante se cancelaría en automático. Ahora, ¿qué cambios hubo en la cancelación sin aceptación? Estos, estos escenarios ya existían, los que están en rojo son los que se modificaron. En la versión 3.3 se podía cancelar sin aceptación cuando el CFDI tuviera hasta un valor de 5,000 pesos. En la 4.0 se baja a 1,000. Los comprobantes de nóminas, egresos, traslados, los que se emiten en mis cuentas del SAT, el CFDI de retenciones e información de pagos, los emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, los CFDIs de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, todos esos se pueden cancelar sin aceptación. Y otro de los cambios fue, en esta versión 4.0, que en la versión 3.3 podías cancelarlo sin aceptación dentro de las primeras 72 horas y ahora bajó a 24. Yo puedo cancelar sin aceptación cualquier comprobante, no importa el monto, siempre y cuando esté dentro de las primeras 24 horas después de la emisión. Otro escenario donde puedo cancelar sin aceptación es las operaciones con público general, los recibidos por residentes del extranjero y los que emiten los integrantes del sistema financiero. Todos estos escenarios aplican a una cancelación sin aceptación. En cuanto a los motivos, se ajusta el esquema para incluir el motivo de cancelación. A partir del 1 de enero de 2022 será necesario señalar el motivo de cancelación de los comprobantes, de acuerdo al siguiente catálogo. Cabe mencionar que aquí no importa si son del 3.3 o de la 4.0. A partir del 1 de enero, todo comprobante emitido en cualquiera de estas dos versiones o hacerle la solicitud de cancelación debía de incluir uno de estos motivos. Los motivos son comprobante emitidos con errores con relación, comprobante emitido con errores sin relación, no se llevó a cabo la operación y operación nominativa relacionada a una factura global. El primero me dice la autoridad que es cuando yo tengo una factura que tiene algún error en cualquier dato, ¿sí? Llámese en precio unitario, en algún descuento, y yo tengo que volver a emitirla. Entonces me dice que cuando yo cancele este comprobante, debo de utilizar la clave comprobante emitidos con errores con relación. Cuando yo emití una factura a Juan, pero realmente esa factura era de Pedro y yo necesito cancelar la de Juan, ahí sería con el motivo 02, comprobante emitidos con errores sin relación. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la factura que por error se la generé a Juan con la factura que ahora le voy a generar a Pedro. No se llevó a cabo la operación cuando me solicitan una factura porque quieren comprarme algo, después de un tiempo resulta que siempre no lo quieren comprar, ¿sí? En ese caso no se llevó a cabo la operación. Y la 4, operación nominativa relacionada a una factura global, es cuando yo en el escenario que les platiqué hace rato de que no me solicitaron factura de mis ventas del día y yo a lo mejor al finalizar el día hago una factura global. Pero resulta que a los 2 o 3 días viene un cliente y me dice que siempre sí quiere factura. Entonces yo tengo que cancelar esa factura global, sacar el importe del ticket de ese cliente, generarle la factura al cliente y volver a emitir esta factura global. En ese caso, la cancelación que se utilizaría sería el motivo 04. Aquí nada más hay una situación que muchos la hemos tenido, que es en el escenario 1, comprobante emitidos con errores con relación. ¿Qué me dice el SAT? El SAT me dice, mira, cuando tú vayas a utilizar este escenario es porque tienes una factura A que no sé, la emitiste el 18 de noviembre y esta factura te das cuenta de que tiene un error y lo detectas el 22 de noviembre, debes de cancelarla. Ok, como tienes que reexpedirla, el proceso es el siguiente. Primero, reexpides la factura, es decir, primero vas a generar la factura que la va a sustituir, la factura B, con los datos correctos. Esta factura B se va a relacionar
con la factura que tú quieres cancelar, que es la factura A, con un motivo de relación 04, que es sustitución de CFDIs previos, y se va a relacionar con la factura original, con la factura A. Posteriormente, para cancelarla, la factura A, tú tienes que asignarle la clave o el motivo de cancelación 01, que es comprobante emitidos con errores con relación, y relacionarla con la factura B, que es la que acabas de relacionar. Y aquí hay una situación, pero el mismo SAT dice, ok, si bien la factura A, al relacionarse con la factura B, su estatus en el proceso de cancelación se convierte a un estatus no cancelable, al momento de solicitar la cancelación se rompe la relación y con ello la factura A pasa a un estado cancelable con o sin aceptación según proceda. Es decir, el SAT dice, es verdad, en el momento en el que tú le relaciones la factura B, la factura A ya no se va a poder cancelar. ¿Por qué? Porque se vuelve no cancelable. Sin embargo, cuando tú metas la clave 01 de comprobante emitido con errores con relación y le relaciones el folio de la factura B, que es la que lo sustituye, en ese momento sí se rompe esta relación y sí te va a dejar cancelarla. La realidad, y a muchos nos pasó, es que no se podía, ¿sí? Digo, no sé si ahorita se puede. Creo que a veces se puede, a veces no. Aquí dijo, bueno, si no te es posible cancelar la factura que marca error cuando el motivo sea 01, bueno, entonces cancélala con el motivo 02. Sin embargo, aquí hay una situación. No me es posible cancelarla. Es decir, esa factura A no me es posible cancelarla, ni con el motivo 01 ni con el motivo 02. ¿Por qué? Porque se volvió cancelable. Entonces, ¿qué me dice el SAT? Ah, no te preocupes. Mira, pues cancela la factura B, que es la que está relacionada con la factura A y está vigente, cancélala con motivo 02 y al cancelar la factura B, la factura A se vuelve cancelable. Y esta factura A también cancélala con motivo 02. ¿Sí? Comprobante emitidos con errores sin relación. Y bueno, hazme una tercera factura, la factura C, y esta factura C, relaciónala con la factura A con la clave 04, sustitución de CFDIs previos. Entonces, esta es la solución que el SAT me da. Me dice, ok, si no puedes aplicar el motivo de cancelación 01 y el esquema que yo te marco, bueno, pues hazlo con el motivo de cancelación 02 y emite una tercera factura con relación a la primera. Muchos se saltaban el paso de hacer la factura B antes de cancelar la A y se iban directo a cancelar primero la A y después generar la factura B relacionada con la A como sustitución de CFDIs previos, ¿sí? Por esta situación. Aquí ya ustedes revisen con su contador o con su fiscalista qué es lo que más les recomienda, según se pueda o no realizar esta cancelación en el SAT. También aquí en la cancelación es importante mencionar lo siguiente, que en el diario oficial del 25 de enero de 2022 se publica la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2022 y su anexo 1A, en donde se otorga la facilidad de cancelar los comprobantes emitidos en el ejercicio 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, de conformidad con la siguiente regla, que para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal, la cancelación de los FDI se podría efectuar a más tardar en el mes en el cual se deberá presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Lo anterior no es aplicable a los FDIs globales emitidos por las personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza, porque recordemos que estas personas que tienen este régimen de reciclo solo podrán cancelar el CFDI global únicamente en el mes en el que se genere el mismo. Para todos los demás, pueden cancelar CFDIs de un año anterior hasta el mes en el que se hace la declaración anual. Bien, estos son todos los cambios. Aquí tenemos material de apoyo que ustedes pueden revisar. Estos cambios se aplican tanto para factura electrónica, comercial premium, comercial Star o Pro. Y aquí les dejo ligas. Aquí me manda directamente a la página del SAT y aquí me manda a contenidos de Compact. Muchas gracias. Esperen los videos que tendremos para la configuración y manejo de la 4.0 ya en cada uno de estos sistemas, en factura electrónica, en Premium y en comercial Star y Pro. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.